Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con mis planes para agencia libre cada uno de los equipos de la NBA y ahora llega el turno del equipo que truncó mis planes porque cuando tenía todo listo para grabar este vídeo intercambiaron a Jerami Grant y estos son los Detroit Pistons, pero aún tras intercambiar a Jerami Grant hay millones de cosas de las que hablar de los Pistons. Tienen más margen salarial que nadie en la NBA, tienen el pick número 5, tienen jugadores interesantes de los que hablar, tienen la renovación de Marvin Bagley y bueno, vamos a hablar un poco de todo esto, pero bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, vamos a empezar. Obviamente esta noche será el draft de la NBA y me faltarían 3 equipos que tienen picks en primera ronda por mencionar, los Pacers, los Bulls y los Hawks. Y he estado pensándolo y al final las horas son las que son, no me da tiempo a más. Así que voy a hacer un vídeo especial dedicado a la parte del draft de esos 3 equipos y ya haré los planes de esos equipos en el futuro para como mínimo cubrir todos los equipos que tienen elecciones en la primera ronda. Y obviamente por la noche estaré en directo en Twitch, lo sabéis de sobra a estas alturas, lo he dicho bastantes veces, lo diré en Twitter, lo recordaré en el canal. Pero el draft, si no me equivoco, empieza a las 12 de la mañana, hora de España. Me conectaré a las 12:30, 1, no lo sé, lo confirmaré. Pero estaré un rato antes del draft, podremos charlar largo y tendido, me podréis hacer preguntas e intentaré cubrir todo el draft, o como mínimo los primeros 40 o 45 picks. Así que vamos a tener unas cuantas horas de charla NBA y unas cuantas horas de draft y tengo muchísimas ganas. Y obviamente al día siguiente hablaremos de lo mejor y lo peor del draft y seguiremos con los planes de cara a la agencia libre y hablando de todos los intercambios que hayan ocurrido porque va a haber muchísimas cosas en estos próximos días, como ya estamos viendo, porque Jerami Grant ni siquiera están los Pistons ya. Pero bueno, vamos a hablar entonces de Detroit, que como decía, tras intercambiar a Jerami Grant, proyecta tener ahora mismo unos 57,5 millones de dólares en margen salarial. Si es que dejan ir a Frank Jackson y a Hamidou Diallo, si es que conservan a los dos, son 49 millones de dólares en margen salarial. Sigue estando bastante bien, y dado que va a ser un equipo con margen, su mid-level será de 5,4 millones de dólares. En este vídeo ni siquiera vamos a utilizarla. Tiene la mínima del veterano disponible y lo que respecta al draft tiene el pick 5 y el pick 36 que acaban de conseguir en el intercambio de Grant. Tenían originalmente el 46 y escalaron 10 posiciones, aparte de conseguir un pick futuro. Y su agencia libre va a ser bastante tranquila. Tienen 3 agentes libres, uno es Marvin Bagley, que es un agente libre restringido y que tiene un cap hold de 28,3 millones de dólares. Eso quiere decir que, bueno, debido a que tienen tantísimo margen, podrían negociar con agentes libres antes de renovar a Marvin Bagley, pero lo lógico para este equipo sería intentar atar rápido a Marvin Bagley, porque su cap hold es de 28 millones de dólares y su nuevo contrato será más bien de 12, 13, 14, máximo 15 millones de dólares, me imagino, y eso les daría mucha más flexibilidad para negociaciones futuras. Y sus otros agentes libres son Rodney McGruder y Jamorko Prickett, un jugador en contrato dual del que no hablaré más en este vídeo. Y vamos a hablar ahora de las fortalezas y debilidades de este equipo, que conserva a gran parte de sus jugadores. Tienen muchísimos jugadores jóvenes, en general la media edad debe ser bastante baja, aunque no la he comprobado, pero tal vez les falte un poco de talento, exceptuando a Cade Cunningham, que es espectacular y creo que va a ser muy bueno. Y entre las fortalezas de este equipo destaca para mí el núcleo joven y, como decía, el propio Cade, y me gusta mucho la directiva. Creo que en general Troy Weaver es un muy buen general manager que gusta a su personal. Me gusta también Dwayne Casey, el entrenador, es un entrenador a que se le dan bien los jugadores jóvenes y un buen entrenador de desarrollo, y creo que la fundación para construir un equipo sólido de cara al futuro es muy interesante. ¿Qué peca en este equipo? La inexperiencia. Y en este caso, cuando hablo de inexperiencia, hablo de los errores básicos que se pulen con el tiempo de juego, básicamente, y es que los Pistons son el equipo que más faltas comete de la NBA y esos son errores tontos de jugadores jóvenes y uno de los equipos que más balones pierde. Ese tipo de cosas se pueden pulir con el tiempo y creo que es algo que ayudaría mucho a un equipo que ya cerró la temporada siendo bastante competitivo y que espero que mejore progresivamente y que este año ya empiece a intentar ganar partidos a un nivel adecuado. Necesitan más ayuda en los rebotes, eso se debe sobre todo a que no tienen un buen center y que su principal ala pívot hasta que ha sido intercambiado era Jerami Grant, que no es un buen reboteador, y necesitan tiro desesperadamente. Tienen pocos tiradores confiables. Cade Cunningham debería acabar siendo un buen tirador, a día de hoy no lo es. Killian Hayes no tira nada, Marvin Bagley tampoco. Es posible que Isaiah Livers sea el mejor tirador de este equipo y eso no es algo increíble, aunque Isaiah Livers es un jugador que me gustaba en el draft pasado, de decir. Y en lo que respecta a los jugadores en plantilla, tiene a Kelly Olynyk, otro buen tirador, pero alguien poco relevante para este equipo a largo plazo. Cade Cunningham, Killian Hayes, Hamidou Diallo, que tiene una opción del equipo
Y como decía antes, dependiendo del dinero que quieran generar de cara a la agencia libre, pueden quedárselo o no, cobraría 5,2 millones de dólares. Tiene a Corey Joseph, que tenía una opción del jugador que ya ha aceptado por 5 millones de dólares. A Isaiah Stewart, a Frank Jackson, que tiene una opción del equipo de 3,2 millones de dólares. Hablaremos luego del caso de Diallo y de Jackson. Tienen a Saddiq Bey, tienen a Carson Edwards, un anotador muy pequeñito que llegó al final de la temporada, que tiene un contrato no garantizado. A Saben Lee, a Luka Garza, que también tiene un contrato no garantizado. A Isaiah Livers, el que acabo de hablar ahora, un muy buen tirador que draftearon el año pasado en la segunda ronda, y a Braxton Key, que es un jugador en contrato dual que tiene contrato dual durante la próxima temporada también, y dado que solo tienen el pick 5 y el 36 y tendrán algún hueco en la plantilla, probablemente lo puedan retener, y si luego no les gusta, los jugadores en contrato dual son muy fáciles de cortar. Y lo que respecta a las necesidades de este equipo, creo que necesitan claramente una segunda estrella ofensiva. Cade Cunningham es muy bueno, va a mejorar, va a ser más eficiente, es productivo, es un buen defensor, es un buen líder, tiene todo para ser un número 1 de un equipo bueno o un número 2 de un equipo de élite. Probablemente habrá que ver hasta dónde llega, pero necesitan a alguien capaz de meter el balón en el aro de manera eficiente, y ahora mismo no parece que esté en este equipo. Necesitan profundidad de perímetro en general, no tienen muchos jugadores confiables. Saddiq Bey es un gran role player, pero aparte de eso están un poco escasos, y creo que necesitan un center de calibre titular. Llevo diciéndolo desde el principio, a mí Isaiah Stewart me parece bueno, pero me parece un muy buen center suplente, no creo que sea un center titular de un equipo bueno, y es algo que necesitan solventar. Entonces vamos a hablar de los jugadores que tienen en plantilla y de los movimientos que podrían hacer, y como ya habréis visto hace unas horas, a las tantas de la noche, porque estaba grabando esto mientras se renderizaba el vídeo, de hecho, ha habido un intercambio de Jerami Grant y bueno, ya está analizado en ese vídeo, pero los Pistons básicamente generaron margen salarial y consiguieron un pick de 2025 y un par de segundas rondas, y ahora Jerami Grant no está en el equipo, con lo que generan espacio y minutos para Marvin Bagley, al que tendrán que renovar. Y entre los jugadores que tienen que decidir si se quedan o no, Rodney McGruder ha sido un veterano interesante, pero necesitan las plazas y yo lo dejaría ir ya. No es un jugador relevante para Detroit por su impacto en el juego, simplemente era una presencia de vestuario que si tiene un hueco libre en la plantilla pueden retener por la mínima, pero no creo que sea importante. A Carson Edwards yo lo cortaría, tiene un contrato no garantizado, estaba ahí al final de la temporada porque tenía un hueco libre y por probarlo, pero yo personalmente prefiero a Frank Jackson, e incluso voy a proponer que corten a Frank Jackson, así que no. Luego está Luka Garza, que tiene un contrato no garantizado, y Luka Garza es un center con un contrato no garantizado que podría ser interesante, y idealmente yo lo retendría, pero aquí en este vídeo voy a proponer alternativas para conseguir un center mejor, y si mejoras esa posición de Vicky, si a Stewart pasa a ser el center suplente y aún tienes a Kelly Olynyk, al que probablemente quieras mover en algún momento, lo más probable es que acabes cortando a Luka Garza, y desgraciadamente no es tan catastrófico. Garza es un buen anotador en el poste, un buen rebotador, pero es muy lento y un mal defensor, y es prescindible. Luego está el caso de Frank Jackson, que como decía es un jugador interesante desde el banquillo, me parece un sexto hombre decente, un anotador y alguien capaz de tirar, que es interesante para este equipo, pero vamos a proponer una ruta para mejorar muchísimo en esa anotación de perímetro, y Frank Jackson son 3,2 millones de dólares que pueden cortar y que les vienen bien para generar el máximo de margen salarial posible para poder hacer múltiples movimientos. Luego está Hamidou Diallo, que está en la misma situación que Frank Jackson, cobra un poco más además, pero creo que pueden permitirse retenerlo y a mí me gusta. No es increíble, su tiro de 3 no consigue entrar con consistencia, aunque ha tenido sus flashes, pero en esa posición de escolta valero es muy atlético, ha mejorado a nivel defensivo, ha mejorado un poco su capacidad de creación, aún es joven, y para un equipo escaso de profundidad de ala y que intenta construir una identidad defensiva, es algo que intenta siempre Dwayne Casey, es interesante retenerlo si puedes permitírtelo. Si de verdad necesitas el margen, siempre puedes cortarlo antes de que comience la agencia libre, si tienes claro por dónde quieres gastar, pero yo personalmente en este vídeo voy a proponer que lo retengan. Y luego está el caso de Marvin Bagley, que obviamente deben retenerlo, es un agente libre restringido, lo consiguieron en la mitad de la temporada pasada y demostró probablemente el mejor baloncesto que había demostrado en la NBA desde su primera temporada en Sacramento, donde sí que fue un jugador decente. Y es que Marvin Bagley es un jugador muy atlético, pero que no tira de 3 y no es un buen defensor, tiene cosas que pulir ahí, pero con Cade Cunningham ha demostrado mucha sinergia, se le ve con energías renovadas, parece que el cambio de aires le ha sentado bien, y al final es un jugador con muchísimo talento, que fue el segundo pick del draft, aunque no haya estado a la altura, que solo tiene 23 años, y sin Jerami Grant por medio es muy lógico que lo renueven, que lo intenten convertir en el ala pivot titular de este equipo, porque tiene mucho talento. Yo no espero que Marvin Bagley cobre una fortuna basándonos simplemente en el final de temporada que tuvo con Detroit. Es agente libre restringido, pero no creo que nadie vaya a ofrecer demasiado. Y creo que los Pistons va a poder retenerlo con un contrato de entre 12 y 14 millones de dólares por año, tal vez un contrato de
55 millones por 4 años. Puede que Bagley, con el fin de ganar más dinero a largo plazo, solo acceda a un contrato de 3 años, pero no creo que sea muy difícil retenerlo por un precio bastante adecuado y probarlo, y al final Bagley podría seguir muy bien. Es un jugador que esta temporada, desde que llegó a Detroit, promedió 27 minutos de juego, casi 15 puntos y 7 rebotes, con una muy buena eficiencia del 56% en tiros de campo. Apenas tira de 3 y no mete sus triples, metió un 23% este año, pero es alguien que aporta una capacidad atlética a unos Pistons un poco limitados en ese aspecto, espaciado vertical y una explosividad que no tienen otros jugadores, y al final es alguien que ayuda a los tableros y que es eficiente cerca del aro y que tal vez siga desarrollándose, es todavía muy joven. Y con esto vamos a ver cómo está la plantilla antes de llegar al draft, donde tienen el pick número 5, recordemos, y en este momento los Pistons tienen un quinteto titular con Killian Hayes, Cade Cunningham, Saddiq Bey, Marvin Bagley, Isaiah Stewart, y desde el banquillo Corey Joseph, Frank Jackson, Hamidou Diallo, Isaiah Livers, Kelly Olynyk, Saben Lee y Luka Garza. Como veis, el banquillo es patético, sinceramente. Kelly Olynyk es un jugador con talento ofensivo, pero en general es un equipo muy joven, malo en defensa o malo en ataque. Ningún jugador está bien redondeado, pero habrá que ver hasta dónde llega Isaiah Livers, que es un buen tirador, a ver qué pasa con Hamidou Diallo. Saben Lee puede que acabe siendo un buen base suplente, pero necesitan profundidad desesperadamente. Y en lo que respecta al quinteto titular, sí que hay bastantes jugadores interesantes. Creo que hay 3 jugadores de calibre titular con Cade, Saddiq Bey y Marvin Bagley. Isaiah Stewart creo que va a ser un buen center de rotación. Y Killian Hayes, personalmente, es un jugador con el que no me he rendido aún. Es un muy buen defensor, un buen pasador que necesita mejorar a nivel ofensivo. Ha promediado 7 puntos por partido en su segunda temporada, pero ha habido una evolución del primer al segundo año. Todavía es muy joven y no volcaría mis esperanzas en él, pero tampoco me rendiría todavía y lo retendría en el equipo. Y ahora, antes de hablar del draft, vamos a hablar un poquillo de la agencia libre, porque hay un par de cosas que quiero aclarar. La mayoría de agentes libres a por los que creo que van a ir los Pistons, que tienen margen salarial de sobra, son agentes libres restringidos. Jugadores como Miles Bridges, al que no voy ni a plantear aquí, y los centers awards interesantes como Anthony Simons, Colin Sexton o DeAndre Ayton son agentes libres restringidos, y el único que se escapa de esto es Jalen Brunson, pero yo personalmente no sería muy partidario de pagarle a Jalen Brunson. Me gusta mucho ese rango de hasta 20 millones de dólares por año, ya me parece excesivo, pero ahora parece que se va a acercar todavía más a los 25 y yo no me metería ahí. Si quieren pagar los Knicks más, que paguen más. Si quieren pagar los Mavericks por el que paguen. Jalen Brunson ayuda a este equipo, no es la panacea y un jugador tan necesario como para invertir 25 millones de dólares en él. Y aparte de estos jugadores, ahora que Detroit tiene tantísimo dinero, yo como mínimo le haría una llamadita a Zach LaVine. No me imagino a Zach LaVine dejando su equipo para irse a los Pistons a cobrar un máximo salarial inferior a lo que cobraría renovando con Chicago en un equipo menos competitivo, pero Zach LaVine sería espectacular para este equipo y por intentar lo que no sea. Y lo que respecta a todos estos agentes libres, los 6 que he mencionado, quiero que entendáis una cosa, y es que no se puede intercambiar por ellos la noche del draft, porque eso sería tampering, porque ahora mismo son agentes libres y en teoría no pueden hablar con los equipos rivales hasta pasado el día 30 de junio. O sea que un acuerdo en el que los supuestamente Cavs envía a Colin Sexton a cambio de un pick de los Pistons el día 23, o sea mañana, noche del draft, es ilegal, está prohibidísimo, y o los Cavs o los Pistons o ambos perderían picks de segunda ronda o tal vez más cosas incluso si el tampering es tan evidente. Así que estos jugadores tienen que esperar a la agencia libre, primero se tiene que desarrollar el draft, así que ahora vamos a hablar del draft y ahora entenderéis por qué no estoy planteando intercambios por esos jugadores. Y yo me plantearía intercambiar un poquillo hacia abajo en el draft, pero voy a plantear un par de nombres con el pick número 5. Como decía, los Pistons creo que necesitan un tiro y necesitan una estrella. Y me parece arriesgado, pero si las entrevistas con Shadon Sharpe han sido interesantes y de verdad los entrenamientos han valido la pena y es tan esperanzador como parece, tal vez valga la pena draftearlo con el pick número 5. Es un riesgo enorme, pero creo que Detroit es un equipo que está mejorando y que cada año va a ser mejor, y tal vez no vuelvan a tener una elección número 5 con este núcleo actual, y por eso puede valer la pena arriesgarse por Shadon Sharpe. Por cierto, si Jaden Ivey queda al 5, sin lugar a dudas, simplemente creo que o Sacramento otro equipo va a quedar al pick número 4 y se va a quedar a Jaden Ivey, pero eso. Shadon Sharpe es una opción, pero a mí al final me da miedo y probablemente si me quedara con el pick número 5 iría por un valor más seguro, un jugador 3&D que puede llegar a evolucionar mucho más, solo tiene 19 años, en Benedict Mathurin, que encaja bien en esta posición de escolta o alero, podría unirse al quinteto titular moviendo a Cade Cunningham a la posición de base, Benedict Mathurin de escolta y mover al banquillo a Killian Hayes, y es un jugador que ha anotado 18 puntos por partido, tirándose más de 6 triples y anotando un 37% de ellos, y con su edad puede seguir mejorando, es un defensor competente, tiene que mejorar su habilidad de creación individual, por eso dudo de que vaya a ser la segunda estrella ofensiva de un equipo, pero es un buen valor seguro con el pick número 5. Pero yo personalmente buscaría el center de este equipo aquí, no iría por DeAndre Ayton, porque es complicado ir a por él, sobre todo ahora que han perdido a Jerami Grant y han perdido la principal pieza de intercambio para enviar a un contender a cambio de un jugador bueno.
Creo que lo interesante aquí sería que bajen un poco en el draft y vayan a por Jalen Duren, que me gusta mucho. Y creo que hay un intercambio muy viable aquí, que es que los Pistons bajen de la elección 5 a la 9 de los Spurs y que los Spurs añadan la elección número 20. Podría ser incluso la 25, dependiendo de las negociaciones, pero creo que eso, el pick 5 por el 9 y el 20, permitiría que San Antonio drafee con la quinta elección a Keegan Murray si está disponible, que parece el jugador perfecto para San Antonio y creo que los Spurs de verdad lo quieren, es alguien muy cotizado. Y el pick número 9 seguramente todavía esté disponible Jalen Duren, que me parece alguien que sí que proyecta ser un center titular de muy buen calibre y un jugador muy atlético que encajaría bien en los Pistons. Y es verdad que no habría mucho tiro entre Jalen Duren y Marvin Bagley, pero tampoco lo hay con Isaiah Stewart y creo que Duren va a ser mucho mejor. Y con ese pick número 20 pueden ir a por un jugador con muchísimo potencial ofensivo a largo plazo, aunque sea arriesgado, y el que más me gustaría que podría estar aquí o no estar es Ousmane Dieng, que es un jugador desastroso a día de hoy, pero perfecto en esa posición de alero o posiblemente a la pivot a largo plazo, dependiendo un poco de la necesidad. Capaz de crear por sí mismo, muy hábil con el balón pese a su tamaño y un buen pasador que tiene que mejorar su tiro. Y si no está disponible Ousmane Dieng, yo iría por el jugador del molde similar, Nikola Jovic, que es un peor defensor, es verdad, pero también ha demostrado más habilidad de tiro. Y es un jugador de 2'11 y con solo 18 años de edad que es un proyecto, el primer año no va a contribuir mucho a los Pistons, pero al final es alguien que puede operar en el pick and roll con muy buen tamaño, un buen pasador y alguien que podría evolucionar para convertirse en un arma ofensivo, un playmaker secundario y un buen tirador junto a Cade Cunningham. Y sí, me preocupa la defensa y no sé si podrá mejorar nunca en ese aspecto, pero es una opción muy interesante como proyecto a largo plazo. Y luego queda el pick 36 y aquí hay opciones interesantes. Pero para este equipo con el pick 36 creo que es interesante buscar un buen pasador y un buen tirador, aunque tenga sus carencias, porque al final Marvin Bagley no es un buen pasador, Jalen Duren es un bebé, Saddiq Bey tampoco destaca por esto, y si sacan del quinteto titular a Killian Hayes, Cade Cunningham se queda bastante solo y estaría bien ser capaz de sacar jugadores como Jovic o el jugador del que vamos a hablar ahora para ayudar un poco en este aspecto, y por eso creo que es interesante draftear a David Roddy. David Roddy es un jugador rarísimo, es un guard, un base o escolta de 1,96 m, extremadamente raro, con un físico muy sorprendente. Pese a ser un escolta de 1,96 m, pesa 114 kilos, tiene unos brazos larguísimos y es un buen pasador y un buen tirador que podría ser muy interesante en este pick. Me preocupa su movilidad y su defensa, es un físico muy raro y aunque sea un escolta, creo que su rol en la NBA va a ser más del estilo Grant Williams, con más habilidad ofensiva y menos habilidad defensiva, y por eso David Roddy creo que es alguien que podría encajar en ocasiones desde el banquillo junto a Killian Hayes, aportando un poco de tiro y apoyando en ese aspecto a Hayes y siendo cubierto un poco en defensa por Killian. Y a nivel ofensivo puede que incluso en ocasiones sea interesante cambiar a Marvin Bagley por él, por la capacidad de tiro de David Roddy, y podría jugar de 3, de 4, de 2, dependiendo un poco del contexto. Y es alguien que podría salir muy mal, porque con ese físico tal vez no puede defender a nadie, pero también es alguien muy talentoso que ha sido muy productivo en la universidad y podría salir muy bien. Y con esto vamos a ver cómo estaría la plantilla tras bajar del pick 5 al 9 y 20 y seleccionar un jugador con el 9, otro con el 20 y otro con el 36, y quedan 2 huecos libres para este equipo, les queda muchísimo margen salarial y los Pistons tienen un quinteto titular con Killian Hayes, Cade Cunningham, Saddiq Bey, Marvin Bagley, Jalen Duren, y desde el banquillo Corey Joseph, Hamidou Diallo, Nikola Jovic, David Roddy, Isaiah Stewart, Saben Lee, Isaiah Livers y Kelly Olynyk. Y tras todos estos movimientos todavía les quedan disponibles casi 40 millones de dólares. Y aquí podrían gastar todo su dinero en ir a por alguien como Jalen Brunson, Anfernee Simons, que me parece una opción interesante, por ejemplo, pero viendo todos los equipos que tienen esos derechos sobre jugadores como agentes libres restringidos, no quiero que Detroit gaste sus picks en conseguir a alguno de estos jugadores. Tal vez puedan enviar el pick de Milwaukee 2025 que acaban de conseguir. Creo que lo que tiene que hacer Detroit es una oferta agresiva por un jugador que su equipo esté dispuesto a perder porque no esté dispuesto a pagarle tanto, y ese jugador es Collin Sexton, que creo que encaja muy bien aquí. Los Pistons podrían ofrecerle 19 o 20 millones de dólares a Collin Sexton, y si hace falta un incentivo para Cleveland, tal vez podrían enviar algún jugador secundario, picks de segunda ronda, en el peor de los casos el pick de 2025 de los Bucks, pero ni siquiera sé si hará falta. Pero sea como sea, Collin Sexton es alguien al que por 19-20 millones de dólares podrían conseguir un precio inferior al de Jalen Brunson, y tal vez no sea un jugador tan completo, pero es una máquina ofensiva que creo que encaja muy bien con Cade Cunningham, y es un jugador de 23 años que hace 2 años, antes de romperse el menisco, promedió 24 puntos por partido con 3 rebotes y 4 asistencias y buenos porcentajes de tiro, un 37% desde 3 y un 48% en sus tiros de campo. Y tras sumar a Collin Sexton, los Pistons mueven al banquillo a Killian Hayes, obviamente, y todavía quedan como 20 millones de dólares de margen salarial. Y una cosa que pueden hacer con este margen salarial es comerse un mal contrato, lo mismo que propuse para Portland, porque al final los Pistons necesitan profundidad, no tienen tanto dinero que tirar y no son un mercado tan grande, y creo que tiene sentido para los Pistons ayudar
a los New York Knicks a que consigan dinero para Kyrie Irving, Jalen Brunson, quien sea, y comerse el contrato de Evan Fournier. Y aquí los Knicks tienen que enviar como mínimo una primera ronda futura. Me da igual que sea la de Dallas, que me da igual que sea una de los Knicks, pero al final Fournier tiene 2 años de contrato cobrando 18 millones de dólares y no es un problema para los Pistons porque no va a ser un equipo que necesite ese margen salarial la próxima temporada tampoco. Pero Fournier es alguien que de verdad contribuiría a este equipo desde el banquillo, les daría tiro y les daría anotación, cosa que necesitan. El equipo pasaría a tener un banquillo bastante malo a nivel defensivo, eso es verdad, pero con mucho más talento. Y esa primera ronda conseguida por Fournier tal vez podría ser lo que utilizarían para convencer a Cleveland de que acceda a mover a Colin Sexton si realmente lo vieran necesario. Y de este modo creo que los Pistons consiguen un equilibrio muy interesante donde el quinteto titular tiene muchísimo potencial y es mucho más potente a nivel ofensivo y hay varios defensores intercalados tanto en el quinteto titular como en el suplente, aunque obviamente faltaría redondear más el equipo. Y nada, con esto hemos finalizado mis planes para los Detroit Pistons y vamos a ver una plantilla curiosa, decidme qué os parece a vosotros, pero creo que es bastante viable y aún se llevarían eso, algún pick posiblemente por comerse el contrato de Evan Fournier. Y Detroit pasaría a tener un quinteto titular con Colin Sexton y Kate Cunningham, Saddiq Bey, Marvin Bagley, Jalen Duren y desde el banquillo Corey Joseph con Killian Hayes. Esos dos juntos sería un problema despaciado, pero son dos buenos defensores. Pero tendrían también a Evan Fournier y a David Roddy al lado, dos buenos tiradores y, en el caso de Evan Fournier, un buen creador, y Isaiah Stewart como center suplente. Y luego al fondo de la rotación estaría Saben Lee, Hamidou Diallo, Nikola Jovic, desarrollándose poco a poco para, dentro de 2 años, quitar el puesto de Evan Fournier si es que ha evolucionado lo suficiente, Isaiah Livers y Kelly Olynyk, que es un candidato a ser intercambiado. Y nada, con esto hemos finalizado estos planes para los Detroit Pistons, un poco improvisados porque no contaba con no tener a Jerami Grant como pieza de intercambio, pero ya han hecho el intercambio por mí y personalmente estoy bastante orgulloso con el resultado porque lo veo bastante viable, sobre todo si están dispuestos a ofrecerle una primera ronda a Cleveland por Colin Sexton, tienen el dinero para comerse el contrato de Fournier, los Knicks van a querer librarse ese contrato, creo que es bastante viable que los Spurs estén dispuestos a intercambiar el 9 y el 20 o el 9 y el 25 por el 5 y Marvin Bagley tampoco va a tener tanto mercado, o sea que no veo tan descabellado este plan y creo que en general Detroit sería un equipo bastante competitivo la próxima temporada. Y nada, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo. Esta tarde tendréis un último vídeo hablando de los Pacers, los Bulls y los Hawks antes del draft, con el fin de hacer una pequeña previa del draft de esos equipos que me había dejado para el final y que no tuve tiempo para hacer. Y por supuesto nos vemos en directo en Twitch a las 12:30, 1 de la mañana. Y ahora sí, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.